Buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos, esto es Andalucía Debate, esto es Metropolitan Televisión Andalucía. Estoy encantado de hacer un repasito hoy junto a nuestros invitados de lo que ha dado de sí la semana. Cosas interesantes, cosas que nos hacen recapacitar, que nos hacen reflexionar, que nos hacen preocuparnos, pero que nos obligan a la vez a tener puesta en nuestra visión una luz de esperanza. Luz de esperanza que bueno, intentamos día a día, de verdad, porque siempre que empiezo el programa tengo en mi mente a los mismos, a las mismas personas, que son los que no tienen trabajo, los que lo están pasando mal, los que tienen problemas para llegar ya no a fin de mes, sino a fin de semana incluso. Por lo tanto, para vosotros siempre nuestro recuerdo y, por supuesto, nuestro apoyo. Don Juan Carlos Jiménez, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Te estaba escuchando y la verdad es que me estaba también sintiendo absolutamente solidario, como no puede ser de otra forma, con ese 1.300.000 andaluces que no tienen trabajo, con esas 400 y pico mil familias andaluzas que no tienen ningún ingreso económico en sus casas, y con todas esas familias que nos informaba el otro día Cáritas en el informe anual, que nos decía que la pobreza ha aumentado en España y en Andalucía. Luego que sí. Hombre, nos gustaría, también intentamos haceros a veces, pues no sé, arrancaros una sonrisa, ¿no? Sencillamente, pero es una sonrisa breve. No os vamos a engañar, durante 90 minutos lo que hablamos aquí es de la realidad. Y la realidad pues no invita a la sonrisa. ¿Sabes? Ayer Santiago Herrero, el presidente de la patronal andaluza, también hablaba de la situación de alarma en la que está Andalucía, o sea, por la situación económica, y hablaba de la necesidad de un cambio. Hablaba de la necesidad de un cambio en Andalucía porque no se puede seguir así. Y te acuerdas que siempre hemos hablado de la cantidad de fondos europeos que han llegado a Andalucía a lo largo de estos años. Pues de eso hablaba también Santiago Herrero precisamente en su intervención, los cuantificaba y hablaba cómo había habido un repunte, cómo había habido un ascenso del PIB andaluz hasta un cierto año, hasta hace bastantes años, y cómo desde entonces hemos ido declinando y ahora estamos en la situación que estamos, mucho más distanciados de lo que estábamos antes. A mí me gustan mucho las metáforas y yo a veces pienso cuando hablamos justamente de esa cantidad de dinero que ha recibido Andalucía, que hemos recibido los andaluces como comunidad, bien por vía de impuestos o bien por vía de ayudas europeas, que ha sido muchísimo dinero. Cuidado, también esta comunidad tiene muchos gastos, no nos olvidemos. Somos una cuarta parte de la población española, ¿eh? Exacto. 8 y pico de millones de andaluces. Pero es una metáfora que a mí me gustaría trasladaros, es como una visión, es como si una familia que ha tenido muchas ayudas, que el padre ha trabajado mucho en buenos empleos, donde ha ganado mucho dinero, pues esa familia no ha salido jamás de la pobreza. Da la impresión de que teniendo tantas oportunidades como hemos tenido, parece que estamos ahí delante de una pared invisible que nos impide avanzar. La verdad es que no hemos salido nunca de esa distancia que teníamos con Europa, con la Europa desarrollada, porque claro, hay otra Europa con la que mirarse, que preferimos no mirarnos, que es la Europa de Grecia, por ejemplo, pero es mejor no mirar hacia la Europa de Grecia. Lamentablemente Andalucía siempre ha estado alejada de esa Europa desarrollada y mucho más cerca de la Europa de Grecia y antes de la Europa de Portugal. Ahora ya también nos está cogiendo distancia la Europa de Portugal. Bueno, vamos a presentar, porque si no, Juan Carlos y yo podemos nos quedamos aquí a vivir aquí el diálogo y dicen los invitados, pues vale, para eso me habéis llamado. Yo tenía cosas que hacer. Muchísimas gracias a Alejandro Sánchez, presidente de la Diputación de Cádiz. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Es un placer siempre. Siempre es interesante contar con tu opinión y escucharte. Gracias. ¿Cómo van las cosas? Pues van que en la Diputación de Cádiz pues estamos a un ritmo frenético porque bueno, han sido 30 años de estar al frente prácticamente de una Diputación al servicio de un sentido de la política cortijero, de un régimen donde los intereses de los gaditanos y los dineros de los gaditanos han servido solamente para unas cuantas familias de un clan, que todo el mundo conoce y que bueno, que se ha hecho política nada más que al servicio de y para mayor gloria de esta gente que bueno, pues que están en absoluta decadencia, en descomposición, y que bueno, que día a día vamos viendo cómo por ejemplo, esos escándalos que estamos viendo de Bahía Competitiva, ¿no? Y cómo se han dado subvenciones por valor de 20 millones de euros con avales que no eran ni reales, eran falsos, ¿no? Y que todo iba destinado a una misma población, todo se iba hacia una misma población, que era Alcalá, ¿no?
y como efectivamente Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz, de donde sale el famoso clan de Alcalá y de donde además, bueno, pues está saliendo ahora mismo, está a flote todo lo que ha sido un sistema realmente de bastardear de alguna manera todo lo que podía ser la lógica de un dinero comunitario que sirve para crear riqueza. Pues no, ese dinero comunitario del que estáis hablando solo ha servido para dárselo a una serie de, porque además hay que decirlo así, de sinvergüenzas que no eran ni empresarios, que lo que iban sencillamente era a robar y a quedarse con el dinero. Y eso ha sido el destino de mucho dinero comunitario que ha venido aquí a la provincia de Cádiz, que se ha fumado y que, hombre... Pero fíjate, Alejandro, yo creo que nos has fumado. Es que me parece que eso es muy importante, perdóname que matice la falta de respeto por mi parte, tal vez, pero ese dinero ha ido a parar a personas. Hay gente más rica, desde tiempos a lo mejor lejanos, y de un dinero que era de todos. ¿Vale? Bueno, pues, y ha ido a parar a bolsillos de personas. En el sentido gaditano de la palabra, se lo ha fumado. En vez de ser fumado, se lo ha fumado. Se lo ha fumado un señor o una serie de señores que verdaderamente dinero de todos los gaditanos. Y cuando digo que se ha fumado, fíjese bien, lo digo porque, hombre, yo espero y deseo que ese dinero luego pueda revertir a la administración. Lo que pasa es que dudo, porque luego el sistema es como, desgraciadamente es como es, dudo que luego ese dinero pueda realmente volver de nuevo a las arcas de la administración, precisamente porque se lo han fumado. O sea, que con lo cual, en fin, es un drama. Yo espero que en 20 días, 20-25 días, que es lo que queda para unas elecciones cruciales aquí en Andalucía, la gente, porque Andalucía no es de los socialistas, como tampoco si gana el Partido Popular, Andalucía es del Partido Popular, Andalucía es de los andaluces. Y los andaluces son soberanos para decidir dentro de 25 días si quieren un cambio, un giro de timón, un giro de 180 grados y cambiar el rumbo de esta nuestra tierra tan rica en tantísimas cosas, y que por la desastrosa y calamitosa gestión de estos señores que han entendido Andalucía como un cortijo, pues después de 30 años, pudiendo haber estado ahora mismo siendo una de las locomotoras de este país, por como bien decía Juan Carlos, por la población, por los recursos, por todo lo que tenemos, y sin embargo estamos dramáticamente en el furgón de cola, ¿no? Yo estoy confiado y nosotros creo que en los andaluces en 25 días vamos a dar un sí al cambio, con ilusión, con esperanza, porque los andaluces también somos personas y pueblo que necesita creer y necesita agarrarse a la esperanza, y yo creo que efectivamente el 25 de marzo podremos dar ese cambio que todo el mundo desea y necesita. Solamente una precisión, si me permitía, sí. Agustín, Alejandro, es que hablaba de rescatar ese dinero que se han llevado, porque además era una trama organizada y preparada específicamente y expresamente para llevarse el dinero. Es decir, llegaron a constituir, corrígeme si no me equivoco, Alejandro, en torno a 50 sociedades en un par de semanas. En torno a 50 sociedades mercantiles con el ánimo de facturarse y contrafacturarse entre ellas y distraer ese dinero. Ese dinero, o gran parte de ese dinero, está en paraísos fiscales. O sea, lo tienen las personas que lo han delinquido, porque esto es un delito, y se lo han llevado físicamente a paraísos fiscales. Ese dinero que, como tú muy bien decías, era de los gaditanos y era de los andaluces. Y resulta que se lo han llevado unos señores para enriquecerse. Y creo que estamos hablando de 21/25 millones de euros aproximadamente. Claro. Es que la realidad es mucho más dura. Bueno, voy a presentar, seguimos hablando, por favor. Perdón, era por no perder el hilo. José Luis Rufo, ¿cómo estás? Muy bien, Agustín. Nuestro psicólogo de cabecera. Gracias por la invitación. Estamos sonados. Falta no hace. Estamos sonados. José Luis, échanos una mano. Trabajo hay. Estamos sonados todos. Hasta el propio psicólogo yo creo que está bastante mal. Menos mal que estamos a las puertas del fin de semana, que si no ya... El viernes todo lo arregla, lo que pasa es que después llega el lunes y nos volvemos a deprimir todos, ¿no? Yo tengo, si me permitís, la sensación en estos años de oportunidad perdida. Y explico el porqué. Porque habéis estado hablando del tema de las ayudas recibidas por Andalucía en todos estos años. Pero eso hay que sumarle, y lo digo como ciudadano de a pie, el gran potencial que tiene esta región. Ya por sí misma, no solo en población, la cantidad de recursos que tiene. Tengo la sensación de que eso no se ha aprovechado. Yo siempre comparo un poco, a mí me gusta mucho la Fórmula 1, y tengo la sensación de que tenemos un Ferrari o tenemos un coche como un Red Bull, y siempre estamos compitiendo por intentar acabar entre las últimas posiciones, ¿no? Hombre, cuando debemos de exigir responsabilidad, obviamente habrá que exigírsela pues, a las personas que han estado gobernando Andalucía en los últimos años, ¿no?
Pero siempre tengo esa sensación al hilo de lo que decíais al principio. Vuelvo a repetir, no solo por el tema de las ayudas, sino por el gran potencial que esta región tiene, ¿no? Desde luego que sí. Recibimos a Carlos Medina, periodista, editor de Línea 6, de Popurrí, de ese Cádiz, ese Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bueno, digamos que yo soy la parte de la sonrisa que decías tú antes, pues estamos en Cádiz en carnavales, el último fin de semana, y aquí por lo menos nos reímos hasta de nosotros mismos, ¿no? Porque la situación, la verdad, no es para reírse ni muchísimo menos, ¿no? Pues yo en lo que estabais diciendo, yo creo que hay pobreza, hay ricos, y hay gente más pobre y gente más rica. O sea que yo creo que el problema puede estar en que el término medio que había, yo creo que se ha diluido bastante, ¿no? La gente de término medio ha empezado a ser más pobre. Justamente. Y los que han dado los pelotazos, que han sido muchos, yo no diría palabra cortijo, porque el cortijo es mejor muy chico, es más bien finca, ¿no? Los que han dado los pelotazos son mucho más ricos. Entonces el término medio, que es el ciudadano normal, pues prácticamente se está diluyendo, casi no existe. El problema es muy grave y ojalá esa oportunidad que tú decías, Luis, que se ha tenido durante 30 años o al menos los últimos 10 años, pues esa oportunidad que llegue el día 25, que es una oportunidad histórica, ¿no? Lo que hace falta es que tener el valor suficiente para ir a votar y decidir libremente, ¿eh? Porque también ¿Crees que la gente no lo hace, Carlos? Porque en Andalucía siempre se ha dicho que hay un voto cautivo y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso es lo que muchos socialistas, amigos míos por cierto, que hay de amigos en todos lados, están todavía esgrimiendo, ¿no? Que hay gente que van a votarle, porque hay gente que están, digamos, viviendo en la esperanza de dar a ellos el pelotazo. Así es, y eso hay que decirlo. Lo dicen en las coplas del carnaval y también lo podemos decir aquí. Bueno, pues... Pues yo hace un par de días estaba precisamente con un amigo socialista y me contaba exactamente lo contrario, fíjate tú. Me contaba cómo él y otro grupo de sus amigos, también socialistas, están viendo claramente que esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. O sea, que dice que van a perder el 25 de marzo. No me decía exactamente el cómo iba a votar, pero sí, me decía que esta situación no podía seguir. Es decir, que yo estoy viendo que incluso dentro de la fila socialista, es lo que te quería decir, sí, incluso dentro de la fila socialista hay una gran decepción también. Hay gente sorprendida por todas estas cosas. Es que yo creo que están efectivamente sorprendidos con todo lo que estamos viendo, este tipo de casos como el Plan Bahía Competitiva, casos como el saqueo de los seres que hemos estado hablando también en este programa varias veces, como la multiplicación de los fondos de reptiles, porque empezamos con un fondo de reptiles, pero llevamos por el tercer fondo de reptiles, como esas ayudas absolutamente arbitrarias y sin ningún tipo de publicidad y sin ningún tipo de control de Invercaria, que también estuvimos viendo a 39 empresas, de las cuales 32 se arruinaron en meses. Y estamos hablando de muchos cientos de millones de euros. Es decir, es que podemos hablar de muchos casos, y estos son los que medio conocemos. Por eso tenía muchísima razón en lo que también estaba diciendo José Luis antes. Es decir, es que no solamente es la cantidad de fondos europeos o de generación de nuestros impuestos, cuidado, también, porque al final de lo que vive la Administración Socialista de la Junta de Andalucía ha sido de nuestros impuestos, vía nacional o vía directa a Andalucía. Que todo eso no haya servido, con los valores además que tiene Andalucía, con los valores turísticos que tiene Andalucía, con los valores agrarios que tiene Andalucía, con los valores de talento y creatividad, con los valores comerciales, con los valores humanos, con los valores de formación, con los valores culturales, que todo eso en 30 años, que es una barbaridad de tiempo, en 30 años, la realidad que tengamos sea la que estamos viendo, es que lo que hace falta es ser sencillamente una persona con sentido común. Sí, sí, pero hay una cosa muy importante, que habría que pedir, tú preguntarle a ese amigo tuyo socialista de qué línea es él, porque lo que también es cierto es que hay muchos socialistas muy cabreados y muy crispados porque ya saben que no van a estar en primera línea. Ya no van a tener la oportunidad que han tenido antes o la posibilidad que han tenido antes de orden y de mandar. Y por eso hay mucha crispación y mucha división en el socialismo andaluz actualmente. A mí, si me permitís, cuando hacía referencia antes, Carlos, al tema del voto, a mí hay algo que todavía me sigue preocupando, ¿no? Que es la posibilidad
y creo que todavía, aunque ya menos, se juega con eso del voto del miedo. Es decir, en Andalucía, principalmente Andalucía, se sigue utilizando muchos recursos del voto del miedo, de que viene la derecha, de que viene el partido que sube los impuestos. Es siempre ver un poquito la paja en los ojos ajenos. Pero creo que en muchas poblaciones de Andalucía ese mensaje, por desgracia, sigue calando, ¿no? Es algo que a mí sí me preocupa. Sí, pero yo creo que ya eso es menos ya, ¿eh? Por suerte menos, porque ya Carlos. Es decir, casi yo creo es que mejor sí. que se vayan los cacos que venga el coco. Yo estoy de acuerdo, pero siguen utilizando ese Sí, mensaje. porque tampoco hay que pensar que el andaluz normal es tonto, porque es que la situación es que se está pasando hambre y que hay gente, como decía antes Juan Carlos, que hay gente, o Agustín, que hay gente que ya no tiene un problema para llegar no a final de mes, sino a fin de semana a sobrevivir, o a la quincena. Carlos, a sobrevivir, sí, que porque ya hay problemas de agua, hay problemas de luz, de pago Y el divorcio. y sobre todo como se sigue sin los que tienen no pagan porque no quieren y los que no tienen no pagan porque tampoco quieren. O sea, aquí nadie paga nada y la situación es gravísima. Y el divorcio real que existe, creo yo, entre la Andalucía real de la que estás hablando, Carlos, y la Andalucía oficial. O sea, estos que comentan que son amigos del PSOE son los que han sido en la Andalucía oficial, la Andalucía del sistema. Y hay un divorcio tan grande ya entre la Andalucía real de la que hablas, tan realmente, ¿vale? Porque es la realidad de esa Andalucía oficial que ha vivido de todas esas prebendas, de todas esas, porque esas oportunidades nada más que han existido para ese círculo selecto de esa Andalucía oficial, claro, entre que efectivamente el sistema además de subvenciones que ha existido y que además para eso hace falta dinero, en los pueblos, en muchos pueblos, se ha intentado amordazar a muchísima gente con dinero. Y eso, como no hay dinero, pues efectivamente todo ese sistema, vamos, es casi de politología pura, o sea, se cae, se viene abajo. Por lo tanto, eso de alguna manera, anclajes sobre los que el sistema se basaba, empiezan a explotar, ¿no? Empiezan a estallar. Entonces, evidentemente, si a eso le unes la Andalucía real, de la gente de 30, de 40 años, de 20 y tantos años, que tiene que emigrar, jóvenes profesionales, por ejemplo, como en el mundo de la sanidad, que encuentran mejores posibilidades para desarrollar su profesión en otros lugares de España, incluso ya fuera de España. Claro, aquí está habiendo un proceso de desertización de profesionales también. Y eso empobrece también a Andalucía. Eso empobrece, ¿eh? Cuando las personas que tienen conocimiento tienen que emigrar, eso empobrece a una comunidad, eso empobrece a una población. Y eso, además de ser un drama, que la gente tenga que marcharse de su tierra, luego en el conjunto de la productividad, en nuestro PIB, en nuestro producto andaluz, interior bruto andaluz, claro. Eso se nota. Empobrece el presente y empobrece el futuro. Justamente. Porque te retrasa 15 o 20 años. Justamente. Por lo tanto, nos jugamos mucho, nos jugamos de verdad, nos estamos jugando lo que estoy diciendo, no solo nuestro presente, sino el futuro, pero matemáticamente hablando. Eso para que los espectadores lo entiendan, es de alguna forma como si un empresario cogiera sus máquinas, las que tiene para producir, y las echara. O sea, se queda sin máquinas. O sea, al fin y al cabo, nosotros, los ciudadanos muy formados, los ciudadanos universitarios, los ciudadanos que se están viendo obligados a emigrar y que hasta, afortunadamente, en algún caso tienen oportunidad de emigrar, porque hay otros que ni tienen oportunidad de emigrar ni tienen oportunidad de irse a ningún lado, que son los que estamos viendo en los informes de Cáritas, los que están de alguna forma aquí sometidos, es decir, sometidos a una situación de indigencia. Bueno, pues eso estamos acabando con nuestros activos. Y eso es gravísimo, nuestro activo de presente y nuestro activo de futuro. Y solamente un detalle más con lo que estabas comentando antes de la red clientelar y estas cosas, no nos olvidemos nunca, el principio de los fondos de los seres, del principio de los fondos reptiles, era precisamente favorecer y mantener esa red clientelar. Justamente. Pues prácticamente por esta razón es por la que Andalucía no ha avanzado. Justamente. Lo decía Luis, no ha avanzado. Andalucía ha perdido muchísimo tiempo y estamos ahora mismo pues, intentando el cambio, mucha esperanza en el cambio para comenzar a ir hacia adelante. Pues estamos muy lejos, Juan Carlos, muy lejos de esa Europa que tú decías. Sí, pero fíjate, Carlos, que es un cambio que debería haberse producido hace como mínimo 25 o 30 años. O iniciarse. Tenía que haberse iniciado hace un montón de años. Tú tienes 30 y picos, Alejandro. 36, yo no he conocido otra cosa que el socialismo. Pues cuando tenías 7 u 8 años, Alejandro, tenía que haber empezado a verse ese cambio.
Y han pasado 30 años y estamos hablando, son discursos, parece, anclados en el pasado. Claro, es que me parece que estamos en el pasado. Es que en este momento el régimen socialista de Andalucía lleva tanto o más tiempo que el régimen de Franco de la dictadura. Porque al régimen de Franco de la dictadura le tienes que quitar los años de la guerra civil, que no eran propiamente un régimen político. Entonces, por tanto, tendremos que empezar a contar de la mitad del año 39 hasta el 75. Entonces, 35 años. 35 años. Vamos a escuchar una llamada que tiene que ver con esto. Agustín, enhorabuena por el programa. En primer lugar, si estos corruptos que ya están imputados y ya está demostrado quiénes son, y no saldrán sonriendo cuando salen de declarar. He estado 30 años pagando impuestos para que ahora se los lleven. No creo en la justicia. Gracias. Fijaos, esta llamada se produjo, me atrevo a decirlo, ayer se produjo un momento en el que yo me muevo por imágenes, no sé si es ya una deformación profesional de trabajar tanto tiempo en la tele, pero me muevo por imágenes. Entonces, este señor, en el instante en que yo dije esta frase, que cuando salen de declarar los presuntos implicados, en el caso de los ERES, por ejemplo, y salen sonriendo, salen sonriendo, les siguen los periodistas y ellos sonríen, o sea, pero sonríen de un modo que te aseguro que no es una sonrisa forzada, es una sonrisa de no pasa nada, ¿no? Entonces este señor cogió y marcó el teléfono y es lo que acaba de decir, ¿no? Es de los que sonríen, pues se llevan los impuestos que he pagado yo durante 30 años, ¿no? Se lo ha llevado de momento a paraísos fiscales, como yo te comentaba antes, como yo señalaba, o se lo han gastado sencillamente. Hay otros casos en los que se lo han gastado en bares de copas, en cocaína, o se lo han gastado, que es otra forma también de gastárselo, en empresas imposibles. Porque darle millones de euros a empresas que a los 2 o 3 o 5 meses se han arruinado y han cerrado, ¿qué sentido tiene? Es también un despilfarro. Parecerá más inmoral el despilfarro de hacerlo con gin tonics, pero es casi igual de despilfarro. O inventándose líneas aéreas entre Málaga y Nador, que lo hemos hablado y que, bueno, parece un poco esperpéntico, ¿no? Creo que había una demanda social extraordinaria en Andalucía porque hubiera una línea aérea regular entre Málaga y Nador. Fíjate si se estudiara un poco la ingeniería financiera que se hace en estos casos que está diciendo Juan Carlos, estas empresas que misteriosamente, a pesar de que les inyectan una cantidad fortísima de dinero, se vienen abajo. Claro, puede ser despilfarro, pero es ingeniería financiera. Alguien ha movido de ahí ese dinero y ha desaparecido, porque si no, no se explica que una empresa caiga a plomo después de haberle inyectado no sé cuántos millones de euros. No. Es que es lo previsto. Claro, a eso me refiero. El caso concreto de la línea aérea de la que yo estoy hablando ahora mismo, creo que cerró con una quiebra de 5,2 millones de euros, si mal no recuerdo, o algo más de 5 millones de euros. La sonrisa que tú decías antes de estos presuntos implicados en tanta corrupción y en tantas cosas, yo creo que es una deformación profesional del político que está siempre en la prepotencia de la sonrisa y de la cara bonacible. Pero yo creo que la protección va por dentro, ¿eh? O sea, yo creo que ese señor cuando está solo y se mira al espejo y dice, joder, en la que estoy metido, siempre y cuando haya una jueza, como la que está viendo ahora en Andalucía, que está dando ahí el callo y que hay que hacer y que hay que procurar que no se rinda ante tanta presión que tiene, ¿no? Date cuenta que posiblemente estas personas que son sospechosos de haberse llevado algo de dinero tienen la posibilidad de contratar los mejores abogados, ¿eh? Carlos, también piensa en eso, ¿eh? Que yo no puedo, a lo mejor tú tampoco, pero hay otra gente que sí puede. Sabes que como tenemos la suerte de tener a un compañero psicólogo y que además tengo entendido, porque hemos estado hablando, en una asociación de ayuda a personas que lo están pasando por asociaciones de asistencia sociosanitaria, ¿no? Tú sabes lo más dramático que a mí me parece todo esto, que todo ese dinero que debería de ir para efectivamente los parados, para aquellas personas que de verdad no encuentran trabajo y que luego al final se sumergen en una tragedia personal y que terminan luego pidiendo ayuda asistencial a muchas asociaciones de autoayuda. Que luego el sistema al final tiene sus daños colaterales y esos daños colaterales son andaluces y andaluzas que, por ejemplo, quieren ir a recibir un servicio público, por ejemplo, a la sanidad y no hay dinero.
porque no hay dinero, o sea, que se vuelan todo este tipo de cosas. Quiere ir a una asociación especializada, a lo mejor para niños deficientes o para personas que están en dependencia con algún tipo de fin, como por ejemplo como en la... Del alcohol, por ejemplo, Alberto ¿verdad? Matilla, nuestro compañero, nuestro de la ciudadano. asociación Arca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, y resulta que estas asociaciones están, ya no digo ni sobreviviendo, o sea, es que están haciendo un servicio a la sociedad por estar abiertas ya. Un auténtico servicio a la sociedad. Alejandro, tú sabes perfectamente que están hasta reevaluando las discapacidades para evitar pagar a los discapacitados, O sea, y a la familia de discapacitados. Al final, ¿sabes a la conclusión a la que vas llegando? Que Andalucía se ha convertido en una comunidad fallida. Pero el problema... Tenemos comunidad llamadas fallida. sobre lo que acaba de comentar Juan Carlos, ¿eh? Nos vamos a ir a publicidad en un segundito, si os parece, y ahora iniciamos de nuevo el debate de hoy viernes, que me parece más pegado a la realidad y al suelo que nunca. Volvemos enseguida.